Página 12. Cuidar la libertad, Richard Rorty, 2005. 1. 3. 1. La obsesión con la epistemología. La articulación que hace Rorty de su versión del pragmatismo ha sido bastante consistente desde el comienzo de los años 70 o, como muy tarde, desde 1974, año de publicación de Overcoming the Tradition, Dewey and Heidegger, Superando la tradición, Heidegger y Dewey. Un ensayo que anticipa muchos temas y puntos de vista que serán característicos del trabajo de Rorty. También se podría arguir que la llamada de Rorty a transformar, en vez de reformar, la filosofía ya fue anunciada en la introducción al libro que editó en 1967, The Linguistic Turn, Recent Essays in Philosophical Method, El giro lingüístico, ensayos recientes sobre el método filosófico. El título de esta introducción fue Metaphilosophical Difficulties of Linguistic Philosophy, Dificultades metafilosóficas de la filosofía lingüística. En ella, Rorty analiza los modos en que la así llamada filosofía analítica se condujo a sí misma a un callejón sin salida. Esta introducción empieza con la frase siguiente. La historia de la filosofía está intercalada con revueltas contra las prácticas de los anteriores filósofos y con los intentos de transformación de la filosofía en una ciencia, una disciplina en la que los procedimientos de toma de decisiones universalmente reconocidos están disponibles para examinar las tesis filosóficas. Luego continúa argumentando que, frente a los recientes debates que divulgan la anterior afirmación, uno se siente tentado a definir la filosofía como aquella disciplina en la que el conocimiento se persigue, pero solo se logra la opinión. Sin embargo, Rorty pasó a ser el centro de atención académico con la edición de su libro más importante, La filosofía y el espejo de la naturaleza, publicado en 1979. El libro es un análisis elocuente, radical y cuidadosamente argumentado de los orígenes y desaparición de la filosofía analítica contemporánea. En palabras del propio Rorty, el libro ofreció una narrativa cuasi heideggeriana de los orígenes de gran parte de la filosofía moderna, así como de sus modos, destinados a fracasar desde el comienzo. El libro rechaza los realismos, el representacionismo, el subjetivismo y el esencialismo, todo lo que infectó a la filosofía obsesionada por la epistemología. Además, Rorty argumentó en este libro que mientras que la filosofía analítica angloamericana había realizado un giro lingüístico, no había conseguido llevar hasta el fin lo que esto significaba en lo que se refiere a los argumentos sobre la mente, los enunciados, el lenguaje mismo y, de manera más importante, en lo que respecta a lo que este giro lingüístico significaba para la filosofía misma. Lo que hizo que este libro interesase a distintas ramas de la filosofía fue la parte tercera, titulada Philosophy, Filosofía. Esta sección contenía 2 capítulos, From Epistemology to Hermeneutics, de la epistemología a la hermenéutica, y Philosophy Without Mirrors, Filosofía sin espejos. En estos capítulos, Rorty establece su célebre distinción entre filosofía sistemática y edificante. La primera es constructiva y ofrece argumentos, y construye para la eternidad, mientras que la segunda es reactiva y ofrece sátiras, parodías, aforismos, destruye para volver a generar de nuevo. Mientras que los filósofos sistemáticos buscan encontrar una verdad fuera de la historia y más allá del lenguaje humano y, por tanto, intentan que la filosofía llegue a su fin al convertirla en una ciencia, los filósofos edificantes, por el contrario, son compañeros de conversación, filósofos que no pueden terminar con la filosofía, pero pueden ayudar a impedir que llegue al sendero seguro de la ciencia. El libro termina con la apropiación, por parte de Rorty, de la frase de Michael Oakeshott sobre la conversación de la humanidad. Con ella, Rorty urge a que la filosofía sea rescatada de la deformación profesional de su obsesión por la epistemología. Comentario. Según Richard Rorty, la filosofía occidental se obsesionó con la epistemología porque heredó la idea de que el conocimiento debía tener fundamentos seguros y universales, como si la mente fuera un espejo de la naturaleza. Para él, esa obsesión es un error. La filosofía no debería buscar certezas absolutas, sino participar en la conversación cultural y ampliar horizontes de sentido. La crítica de Rorty a la epistemología. La filosofía como tribunal de la razón. Desde Descartes y Kant, la filosofía se concibió como la disciplina que debía garantizar la validez del conocimiento. El espejo de la naturaleza, en su obra Philosophy and the Mirror of Nature 1979,
Rorty sostiene que la filosofía se obsesionó con la idea de que la mente refleja fielmente la realidad, y que la tarea del filósofo era comprobar la exactitud de esa representación. Epistemología como obsesión. Para Rorty, esta búsqueda de fundamentos últimos convirtió a la filosofía en una especie de guardián del conocimiento, atrapada en debates sobre verdad, objetividad y justificación. Para Rorty, la obsesión de la filosofía con la epistemología es un síntoma de su apego a la idea de fundamentos absolutos. Su propuesta es abandonar esa obsesión y redefinir la filosofía como una práctica cultural que fomente la conversación, la imaginación y la solidaridad, en lugar de buscar certezas imposibles. La mente está incapacitada para reflejar la realidad, ya que la percepción depende de estímulos externos. 1. La percepción es construcción, no espejo. La mente no recibe la realidad en bruto, sino que la interpreta y mientras hace eso, afuera, ya todo se movió. De este modo, la mente jamás podrá estar en forma unitaria con el golpe de la vida. Nuestros sentidos filtran información, vemos un rango limitado de luz, escuchamos ciertas frecuencias, sentimos solo ciertos estímulos. Podemos suponer o inferir, pero en este proceso, ya hay desviación o margen de error. Lo que llamamos realidad es una reconstrucción cerebral a partir de datos incompletos. El cerebro siempre está ajustando lo que recibe, pero ese ajuste lo hace comparando contra información vieja. 2. El lenguaje y los conceptos median la experiencia. Richard Rorty decía que la filosofía se obsesionó con la epistemología porque asumió que la mente debía reflejar fielmente la naturaleza. ¿No ha pensado usted, al verse en un espejo, que la imagen está invertida? Pero el lenguaje no es un espejo, es una herramienta que organiza la experiencia. Lo que pensamos y decimos sobre el mundo depende de metáforas, categorías culturales y marcos históricos. 3. La ciencia muestra límites de la intuición. Ejemplo, la física cuántica contradice nuestra percepción cotidiana del mundo sólido y continuo. A niveles subatómicos, somos un cúmulo de energía y tremendos vacíos. La relatividad muestra que tiempo y espacio no son absolutos, aunque nuestra mente los experimente como tales. La mente simplifica para sobrevivir, no para captar la verdad última. De cierto es que la mente no está diseñada para andar divagando en extravagancias, pero por mero aburrimiento, es que buscamos nuevas emociones. 4. La evolución favorece la utilidad, no la exactitud. Los organismos desarrollan percepciones útiles para la supervivencia, no necesariamente precisas. Ver colores, distinguir formas o percibir profundidad son adaptaciones prácticas, no representaciones objetivas de la realidad. La mente no refleja la realidad porque no está diseñada para ser un espejo fiel, sino para ser un instrumento adaptativo. Lo que percibimos es una versión filtrada y organizada del mundo, suficiente para sobrevivir y comunicarnos, pero no idéntica a la realidad en sí. ¿Cómo sabes que lo que crees es cierto? ¿Cómo validas un conocimiento? Bueno, es fácil aceptar como verdadero lo que ha dicho tu amo, tu jefe, tu autoridad, tu abuelito o tu gurú, tu sacerdote. En este caso, solo has venido a respirar, a sobrevivir y si tienes suerte, podrías reproducirte. Página 13.